Hola, ¿qué tal alumnos? Espero que todos estéis bien. Vamos a seguir con los vídeos de Windows Server. En este caso vamos a hablar de grupos y vamos a hablar de políticas. Bueno, empezamos con grupos. Los grupos simplemente son agrupaciones de usuarios. O sea, yo necesito dar permisos a toda una serie de usuarios. En lugar de ir uno por uno dándoles permisos, pues es mucho más fácil, mucho más organizado, pues meterlos todos dentro de un grupo y entonces darles permisos al grupo en lugar de a cada usuario por separado, ¿vale? Esto pues tiene su lógica, ¿no? Evidentemente, yo aquí, por ejemplo, tengo mi dominio que le he llamado domingo.local y en este caso he creado un grupo que es el grupo depadmin. Aquí meteré a todas las personas que estén en el departamento de administración. Entonces aquí veo el grupo de admin y veo que aquí están sus miembros. Y más adelante, si quiero añadir, pues haría add, buscaría el nombre y lo añadiría. Vamos a hacerlo. Venga, vamos a quitar a Juan, por ejemplo. Ok, y vamos a volverlo a añadir. Pues, ¿cómo lo añado? Pues add, busco a Juan. En este caso no hay ningún problema. Si no tenéis claro el nombre, vamos a hacerlo de otra manera, que es así: advanced, y hacemos un find. Y aquí entonces podemos buscar todos los usuarios. Aquí está el Juan y lo añado. Ok. Muy bien. Pues ahora ya tenemos al usuario Domingo y el usuario Juan dentro del grupo de admin. Cuando yo ahora quiera dar permisos en una carpeta, por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a crear una nueva carpeta, folder, documentos. Pues yo ahora aquí podría dar permisos, properties, security, ¿vale? Y aquí pues modificamos y podemos añadir, le he llamado gl de admin, checkname, ¿vale? Ok. Y entonces en esta carpeta de documentos, a los usuarios que estén dentro del grupo de admin, pues puedo permitir, pues por ejemplo, que modifiquen, ¿vale? Que modifiquen, que puedan leer, que puedan lo que sea, ¿no? O puedo denegar, o puedo hacer lo que a mí me interese. Ok, ok, vale. Pues ahora los usuarios Domingo y Juan podrán acceder a esta carpeta y modificar sus documentos. Perfecto. Venga, seguimos. Claro, si yo el día de mañana, claro, esto es muy práctico, si yo el día de mañana quiero añadir otro usuario, yo puedo coger, crear el usuario, new user y a partir de ahí modificar todos sus datos, meterlo en los grupos que yo quiero, pero es muy práctico hacer esto, hacer un copy, ¿vale? Juan, pues ahora llamo Luis, ¿vale? El usuario Luis, siguiente, y siguiente y finish, ¿vale? El usuario Luis, si ahora vemos en el grupo de admin, members, ya ha sido introducido. Como he hecho una copia, ¿vale? Y esto es muy práctico. Porque además tener en cuenta que cuando yo copio un usuario, copio sus características, pero no copio sus permisos. O sea, si yo he dado permisos a Juan en carpetas y copio Juan a Luis, Luis no hereda esos permisos, ¿vale? Pero como que sí que hereda, que pertenece al grupo de admin y yo los permisos se los he dado al grupo, pues evidentemente ahora mismo sí que Luis y Juan tendrán los mismos permisos. Por tanto, normalmente lo que se hace siempre es dar permisos a nivel de grupos y no a nivel de usuarios, que también se puede hacer de forma puntual, ¿no? Pero no es lo recomendable, ¿vale? Lo recomendable es siempre dar permisos a nivel de grupos. Muy bien. Dentro de los grupos hay dos tipos, ¿vale? Tipos de distribución y grupos de seguridad. Cuando yo creo aquí un nuevo grupo, New Group, ¿vale? Veréis que aquí aparece Security and Distribution. Normalmente son, por defecto veréis que es seguridad, que es los que utilizamos pues para lo que he visto antes, ¿no? Para dar permisos, para gestionar todo lo que son los recursos de la máquina. Y los distribución sirven simplemente para enviar correos electrónicos. Si vosotros tuvieseis aquí instalado, por ejemplo, un Xen Server,
dentro del Windows Server, podríais utilizarlos para enviar correos a toda la organización, ¿no? Para eso ya tendríais que ponerle el correo y todo lo demás, toda la historia, ¿vale? Muy bien. Por tanto, tipos, distribución y seguridad. Normalmente los que más utilizamos es de seguridad. Y distribución, pues en el caso de que usemos pues algo tipo un server o algo así. Vale, ¿por qué se definen los grupos? Pues veremos que los grupos variarán según la pertinencia, a quién pertenecen quién puede pertenecer a ese grupo, o sea, qué usuarios podemos meter, qué grupos podemos meter dentro de ese grupo, gente de su mismo dominio, gente de otro dominio, gente de otro bosque, ¿vale? Disponibilidad es desde donde son visibles esos grupos. Si es visible también lo mismo solamente desde nuestro dominio o es visible desde todos los dominios del bosque o demás. Y replicación, que es a dónde se replica, ¿no? Si se replica sobre todos los domain controllers o no. Entonces, según estas características, tenemos estos tres variaciones. Tenemos grupos globales, tenemos grupos universales y tenemos grupos locales de dominio. Vamos a empezar con los grupos locales de dominio. Estos grupos pueden tener como miembros, o sea, podemos poner dentro de ese grupo a grupos universales, a grupos globales, a grupos locales, pero solo de su dominio, y cuentas de cualquier dominio, ¿vale? Y se utilizarán para dar permisos dentro de su propio dominio. ¿Para qué se suelen utilizar estos grupos locales de dominio? Pues normalmente para asignar permisos a un recurso compartido dentro de un ámbito local, ¿vale? Por ejemplo, pues una impresora, ¿no? Viendo un ejemplo lo veremos más claro. Aquí lo tenéis lo mismo explicado, pero un poco más en detalle. Y yo creo que lo suyo es eso, ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un bosque. En este bosque tenemos tres dominios, Empresa Core y dos dominios secundarios, FR Empresa Core y UK Empresa Core, Francia e Inglaterra, ¿no? Sería. Entonces, imaginémonos que tenemos una impresora de estas potente, con encuadernación o algo así, una impresora cara, ¿no? Que vale mucho dinero y que por tanto, pues no, por cuestiones económicas, pues igual no podemos tener esa impresora en todas nuestras sucursales y solo la tenemos en la central. Pero deseamos que esa impresora, pues en momentos puntuales, pues las podemos usar cualquiera de nuestras sucursales y la central. Pues lo normal sería crearte un grupo. En ese grupo, por ejemplo, le puedes poner grupo dominio local diseño, y entonces tú sabes que ese grupo, cualquier persona que pertenezca a ese grupo podrá imprimir en esa impresora. Tú te creas ese grupo, a ese grupo le das permisos para imprimir en esa impresora, y de manera que cualquier persona que tengas en cualquier de tus dominios, cualquiera parte de tu bosque, puedan imprimir en esa impresora simplemente metiéndolos aquí dentro, ¿vale? Por tanto, digamos que desde este dominio, desde este domain controller, tú controlarás esta impresora, quién quieres que imprima, pero cuando tú le des permisos verás que aparecen usuarios de cualquiera de los dominios, ¿vale? Sería un ejemplo, ¿no? Por tanto, ¿quién puede pertenecer a este grupo? Pues en principio usuarios y grupos de cualquier parte del bosque que tú tienes, ¿vale? Pero este grupo, a nivel de ponerle permisos y asignarle recursos, solo podrás hacerlo dentro de este dominio. O sea, si tú, por ejemplo, tuvieses aquí una impresora, cuando tú le des permisos a esta impresora, cuando tú le digas qué grupos van a poder acceder a esta impresora, no aparecerá este grupo. Este grupo solo aparecerá dentro de este dominio, no de sus hijos ni no del resto del bosque. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto un vídeo. Bueno, este vídeo es donde he sacado esta imagen. Está muy bien, si queréis, está más o menos explicado y está un poco más en detalle. Esos eran grupos locales de dominio, que se dice. Vamos ahora a los grupos globales. Vale, ¿quién puede pertenecer a un grupo global? Pues otros grupos globales y cuentas del mismo dominio en el que está definido, ¿vale? Entonces,
pero a este grupo se le pueden asignar permisos en cualquier dominio de nuestro bosque, ¿vale? O sea, solo pueden haber, dentro de ese grupo global, solo pueden haber grupos y cuentas que estén en mi dominio, pero se le pueden dar permisos en cualquier parte del dominio, del bosque, perdón. ¿Vale? Más o menos, bueno, lo mismo de antes. Aquí lo tenéis un poco más explicado, pero yo creo que lo suyo es verlo en ejemplo, ¿eh? El mismo ejemplo que antes, más o menos, empresa Core con sus dos sucursales, dominio y dominio padre y dominio hijo y dominio hijo. Y en este caso, pues lo que tenemos es, pues, que un departamento de marketing, ¿no? Tenemos un departamento de marketing, en cada una de las sucursales tenemos personas de marketing. Entonces, creamos un grupo global para cada uno de los dominios, ¿eh? ¿Vale? En este grupo solamente voy a poder poner personas de este dominio, personas o grupos de este dominio. En este grupo solo voy a poner personas dominios de este grupo, ¿eh? Pero lo que sí que puedo es a este grupo darle permisos a recursos que están en otros dominios, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, yo tengo a este grupo de marketing que está en la central, en Empresa Corp, podrá modificar la carpeta que tengo aquí compartida, pero también podrá leer las carpetas de marketing de los otros dominios, ¿vale? O sea, es un grupo global porque puede acceder a recursos de todo el bosque, pero solo puede ponerle usuarios y grupos de su propio dominio, del dominio en el que se ha creado ese grupo. Vale, y luego están los terceros grupos, que son los universales, que serían un poco lo engloban todo, ¿no? Dentro podemos tener tanto grupos globales, universales y cuentas de cualquier otro bosque. Y se le pueden asignar permisos en cualquier parte del dominio o árbol, bueno, cualquier parte del todo el árbol, vaya, ¿vale? ¿Para qué se utilizan estos? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí más explicación. Pues por ejemplo, imaginaros que dentro de marketing, seguimos el ejemplo anterior, tenemos los jefes de marketing. En el caso de Francia tenemos Simón, en el caso de la central tenemos a Laura y en el caso de Inglaterra, United Kingdom, pues tenemos a John, ¿vale? Pues a estas tres personas los meteremos dentro de un grupo universal que ya le llamamos marketing. Metemos tanto a Laura como a Simón como a John, porque en este caso podemos poner, como es universal, puede tener miembros cualquier usuario o grupo de todo el bosque. Y a este grupo le podremos dar permisos tanto en marketing de Francia como en el de la central como en el de United Kingdom, ¿vale? En este caso el ámbito es en todos los dominios del bosque, o sea, puedo dar permisos en cualquier parte del bosque. Es un poquito un grupo universal, pues, que centraliza pues eso, recursos que cuando necesito acceder a cualquier parte. Evidentemente esto se crea solo en forma puntual cuando lo necesitemos y no porque sí. Vale. Aquí, bueno, aquí está más o menos cómo se hacen los grupos, que creo que ya más o menos lo habéis visto, ¿no? O sea, si yo entro aquí, pues desde aquí puedo añadir los miembros del grupo, o desde el usuario, properties, yo que tengo aquí el member of, y aquí tengo a qué grupos pertenece este usuario en concreto, y podría añadir pues a qué más grupos yo quiero que este usuario pertenezca. Muy bien. Bueno, aquí tienes un poquito de resumen general, ¿no? Tipos de grupos, hemos dicho que hay los de seguridad y los de distribución, y ámbitos, pues el global, el local de dominio y el universal. Y bueno, ahora vamos a entrar en las directivas de grupo normalmente lo que llamamos como GPOs, en inglés Group Policy Object. ¿Para qué sirve esto de las directivas de grupo? Pues esto nos permite la configuración, o sea, nos permite gestionar cómo configuramos los usuarios y los equipos. O sea, en todo lo que es el entorno de trabajo. Ya veréis que cuando abramos una política,
Hay muchísimas cosas que podemos tocar, pues desde que iconos que aparezcan en el escritorio, si pueden acceder a según qué carpetas, si pueden acceder a según qué menús, a qué programas. O sea, todo lo que es el trabajo diario de un usuario, cómo se ve afectado y cómo podemos controlarlo. Ponerle un fondo de pantalla, yo que sé, cualquier cosa. Estas políticas, ¿dónde se aplican? En este caso no se aplican en grupos, ¿vale? O sea, lo hemos visto antes de grupos, no. Sino que se aplican o a nivel de dominio, o a nivel de sitio, de job, o a una unidad organizativa. Normalmente, lo más recomendable es siempre a unidades organizativas, a las UOs, unidades organizativas. Aunque a nivel de dominio entero, pues también se suele hacer, ¿vale? ¿Cómo haremos esto? ¿Cómo se crean las GPOs? Pues bueno, podemos hacerlo mediante el comando que llamamos que gpmsc o algo así, o simplemente a nivel de donde nosotros queramos definirlas, pues crearlas, ¿vale? Esto es desde aquí, Group Policy Management, ¿vale? Desde herramientas, Group Policy Management, vale, y desde aquí gestionaremos todas las políticas. Aquí vemos, por ejemplo, las que ya tenemos creadas. Dentro del dominio local está la Default Policy Domain, que serían las políticas a nivel de todo el dominio. Y yo, por ejemplo, creo que aquí en administración he creado una, y a nivel de informática, no sé si he creado alguna más. Sí, también. ¿Vale? Este mensaje, bueno, te está diciendo que vayas con cuidado, ¿no? Porque cuando tú haces cambios en las políticas, pues esas políticas pueden estar aplicadas en varios sitios, ¿no? Por tanto, que vayas con cuidado. Le voy a decir que no me lo enseñe más. Vale. Entonces, ¿cómo creo una política? Pues, por ejemplo, si yo quisiese crear una política para esta unidad organizativa en concreto, pues créate, ¿vale? Créate en link here y entonces le voy a llamar, pues, gp admin pros. Ok, ¿vale? Y ahora ya tengo aquí creada esta política y desde aquí puedo editarla. Cuando editamos aquí, pues tenemos un árbol enorme con muchísimas posibilidades que no vamos a entrar. No vamos a entrar porque esto es inacabable, ¿no? Normalmente cuando tengáis que hacer algo en concreto, pues tendréis que buscar por internet o buscar la documentación, porque ya os digo que aquí hay cosas miles, ¿no? para modificar, ¿no? No vamos a entrar en cada uno porque sería totalmente inviable. Bueno, pues ya hemos visto cómo se crean las directivas, cómo se crean, ¿vale? Más o menos. Botón derecho, editar, vale, más o menos, vale, ya está. Entonces, decir que cuando tú modificas una política, esto no es efectiva directamente al instante, sino que normalmente siempre hay un tiempo, una latencia, ¿no? que tarda en aplicarse en todo lo que es el dominio. Esto normalmente pues puede tardar bastante tiempo, no es un poquito. También depende del tamaño del dominio, depende de muchas cosas, ¿no? Pero se puede forzar, ¿cómo? Pues mediante este comando, el gp-update /force. Esto pues tendremos que ejecutarlo pues tanto en el dominio, o sea, tanto en el servidor como en el cliente. Si yo aquí un cmd, vale, pues esto, gp-update /force, ¿vale? Y de esta manera lo que estoy haciendo es que se updateen todas las políticas. Si yo he hecho alguna modificación y demás, pues que se aplique, porque si no, no se aplica, ¿vale? Vale, en el caso de que tener varias políticas, o sea, yo en este caso, por ejemplo, en mi dominio solamente tengo esta, o aquí solo tengo esta. Vamos a, por ejemplo, a ver si me deja ver esto. Si yo aquí ahora le digo que link an existing politic y le digo que, yo que sé, esto de aquí, por probar, ¿vale? Y ahora mismo, a nivel global, a nivel de todo el dominio, he aplicado estas dos políticas. Pues la de más arriba está por encima, o sea, se aplica por encima de las siguientes, ¿vale? Además, si no me equivoco, no nos permite modificar el orden, ¿vale? O sí. Ah, no, sí que lo permite. Anda, esto antes no lo hacía. ¿Sí? Sí. Vale. Vale, antes no se permitía.
bueno, pues podéis ordenarlas según os interese, ¿vale? Porque esta política siempre se aplicará por encima de esta. ¿Esto qué significa? Si yo, por ejemplo, aquí le digo, no, este usuario no puede acceder a la carpeta mi PC. Y aquí le digo, este usuario sí puede acceder a la carpeta mi PC. Pues como aquí le he denegado, esta se le pasa por el forro, ¿vale? Y si lo hago al revés, pues exactamente lo mismo. Vale. Por tanto, si hay conflicto, se aplica la superior. Vale. Lo que os decía, por tanto, normalmente lo que se recomienda es no aplicar a nivel de dominio, sino a nivel de unidades organizativas, ¿vale? Existe una cosa que es la política de inicio, que es esto de aquí, Starter GPOs. O sea, vosotros aquí podéis crear unas políticas, digamos, como de plantilla, ¿vale? De manera que cuando yo creo una política, ¿vale? Me dirá aquí con cuál yo no tengo ninguna definida, pero puedo decirle que a partir de qué política voy a empezar, ¿no? Son políticas, digamos, como plantillas, ¿eh? Que yo puedo crear, iniciales. Vale, una vez haya aplicado las políticas, pues bueno, puedo comprobar si esas políticas han sido aplicadas correctamente y al usuario si qué políticas se le están aplicando, ¿eh? Mediante el gpresource con /user y el nombre del usuario, y de esa manera puedo ver bueno, pues, visualmente más o menos qué políticas estoy aplicando. Puedo limitarlas. O sea, si en un momento dado quiero que a algún grupo no se le aplique una directiva, se puede hacer, ¿eh? Vamos a verlo un poquito, ¿eh? Yo puedo coger aquí en Delegation, puedo añadir un grupo, ¿vale? Yo qué sé, aquí ya hay uno puesto, por ejemplo, y a ese grupo, Advanced, y decirle que no se apliquen las políticas, ¿vale? Yo considero que esto es un poco chapuza porque, bueno, es un poco peligroso, ¿eh? Pero bueno, es una opción si en un momento dado yo creo que este grupo en concreto no se le apliquen esas políticas determinadas, ¿vale? Es una opción, ¿vale? Herencias. Lo que os decía antes. Cuando tú tienes una directiva, cuando tú tienes unas políticas definidas en un dominio y en unas unidades organizativas, esto es como una especie de herencia, ¿vale? O sea, ¿cuál sería la idea? Yo, por ejemplo, aquí tengo la política general del dominio, y yo aquí tengo las políticas que le asigno al grupo de administración, ¿vale? Pues ¿qué política mandará? Pues mandará esta o mandará esta. Bueno, esta la quito de aquí para que no vea cosas raras. Delete, ¿vale? Ah, otra cosa, cuando tú borras el link, ¿eh? No borras la política, ¿vale? O sea, en este caso estoy quitando ese link, pero a la política GPadmin no la he borrado, ¿eh? He borrado el link. Y lo que os decía, yo tengo la política general del dominio y tengo la política que le asigno al grupo de administración. Pues en este caso, la que se aplica, la que domina, es esta, ¿vale? Si yo aquí, por ejemplo, soy más restrictivo o más permisivo, pues se saltará estas políticas y la que se aplicará será estas. Lo que hace realmente es una combinación de ambas. O sea, si yo, por ejemplo, aquí he definido que el logotipo del escritorio es este, y aquí no defino simplemente otras cosas, ¿vale? Pues este tema, el tema del logotipo del escritorio, también se aplicará a todos los usuarios que estén en la unidad organizativa de administración. Y también se le aplicarán las cosas que yo aquí haya puesto. Si hay conflicto entre estas y estas, o sea, si por ejemplo aquí le digo que pongo un logotipo y aquí le digo que ponga otro logotipo, pues el logotipo que se pondrá será este de aquí, ¿vale? Pero si aquí no pongo nada del logotipo, pues se aplicará la que he definido aquí. Vale. Podemos bloquear directivas para que no se hereden, ¿vale? Y esto simplemente es
¿Cómo era esto? A ver, aquí, ¿vale? Yo puedo decir block inheritance, ¿vale? De manera que estoy bloqueando para que no se hereden las políticas superiores. También puedo hacer lo contrario, puedo decir que se obligar, enforce. Puedo obligar a que sí o sí se apliquen esas políticas. Si está el candadito, significa que obligo que esto se herede a las políticas de más abajo, a todo lo que tenga más debajo de esto, sí o sí, ¿vale? Aunque tú le digas que no, se tienen que heredar. Vale. Vale, esto es lo que acabo de explicar. Y ya está. Aquí tienes una serie de vídeos, un poquito para entrar un poquito más en detalle de todo lo que es más que hemos de explicar. Y bueno, a partir de ahí, pues vosotros mismos, ¿de acuerdo? Bueno, ahí os dejo el vídeo, espero que lo aprovechéis. Y más adelante os pondré una actividad relacionada con esto de los grupos y demás. He visto que más o menos la actividad, la 2.5, bastante gente me la tienen ya entregada, y la 2.6 estamos más o menos en la mitad. Creo que ya es interesante poner la siguiente, o sea que si no hoy, mañana o durante la semana que viene, os pondré la siguiente actividad que va relacionada sobre todo esto, sobre todo este tema de políticas, de grupos y demás. Y nada, solo desearos que estéis bien y que no se agobiéis mucho, hacerme un poquito de trabajo también, que aprovechar un poquito el tiempo. Ya sé que igual algunos lo tenéis un poco más complicado, porque igual el ordenador que tenéis en casa es más liviano, pero bueno, intentad lo que podáis. Si no podéis, ya tampoco os agobiéis, porque ya cuando se supone que esto se recupere, ya en clase os dejaré tiempo para acabar todo esto, para tener posibles dudas y demás. Y nada, señores, que vaya bien y nos vemos. Hasta luego.